Vamos al siguiente tema del día, hablando de diagnóstico, pero ahora del diagnóstico genético. Este diagnóstico genético es una herramienta para detectar enfermedades recesivas o la forma en que responderá el paciente a algún tipo de fármaco. Las enfermedades genéticas son alteraciones en el material hereditario sobre todo. Y en México aproximadamente 250,000 personas padecen trastornos genéticos, esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Ya le sabes, te invito a que saques tu libreta de apuntes para que anotes los datos que voy a proporcionarte a continuación y regresamos a platicar con nuestro especialista. Muy bien, vamos a platicar de este tema con la doctora Stephanie Love. Ella es ginecóloga y es miembro de la Fundación Pronatal para entrar más a detalle aquí en Código Salud. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la y invitación. platicar de esto que es muy interesante, lo que es un diagnóstico genético. El tuyo está más enfocado precisamente en aspecto embrional. Por eso se llama diagnóstico genético preimplantacional. Hacen un estudio para poderse adelantar a una serie de enfermedades estudiando a los embriones. Exactamente. ¿Cómo se hace? Es una herramienta muy bonita que ya se está utilizando mucho más, afortunadamente, porque se puede ayudar a parejas de muchos diagnósticos. Ahorita te voy a explicar más adelante las implicaciones que tiene en las parejas y en las familias, ¿no?, que están buscando bebé. Pero sí, lo importante es que finalmente hay muchas parejas buscando embarazo y obviamente a lo largo de este camino el poderles asegurar que van a tener un bebé sano en casa es una herramienta increíble, ¿no? El estudiar a los embrioncitos previo a que podamos transferir este embrión a la pancita de mamá y que los papás sepan que vienen sanos, está padrísimo, ¿no? Es una garantía, porque finalmente, insistimos, hoy martes de verdad estamos maravillados en el programa porque estamos hablando de unos avances científicos importantes que además no estamos hablando de irnos a Houston. Exacto. Ni a Londres. Ya están aquí. Ya están en México. Sí. Este tipo de análisis ya se hacen en México. Exactamente. Es decir, una pareja, por ejemplo, que tiene una predisposición importante, una carga genética de padecer diabetes, la mamá, o el papá, por ejemplo, infartos, ¿no? Que la familia se muere mucho por infartos. Tienen la duda de que si su bebé pudiera, por ejemplo, nacer con esta carga genética. Exacto. ¿Pueden trabajar directamente en esto? Podemos trabajar directamente. Hay diferentes estudios que se les hacen a los embriones. Algunos van enfocados en lo que acabas de mencionar, en buscar genes que se pueden expresar en los bebés y que sobre todo son dominantes, o sea, los que sabes que sí se van a presentar por seguro. Y entonces sí buscar embriones que no tengan esta carga genética. Y por otro lado, tenemos también la parte de los cromosomas, que es lo más recurrente, sobre todo para parejas incluso con pérdidas gestacionales, no solamente las que están pasando por problemas nada más de infertilidad, parejas que han tenido pérdidas recurrentes de previos embarazos y que la mayoría de estos justamente es una alteración en los cromosomas, ¿no? Entonces buscar que igualmente los embrioncitos que ellos están formando al combinar sus cargas genéticas estén generando embrioncitos sanos y que de ahí se escojan para poder ponerlos en la pancita. Y todo esto se hace en un laboratorio. ¿Trabajan directamente con una muestra de papá, con una muestra de mamá? ¿Quién aporta la muestra para hacer este estudio? Directamente es el embrioncito. Es el embrioncito, así de manera directa. Exactamente. Hacemos la parte de hacer el embrioncito, es el procedimiento in vitro, en donde tienes el óvulo, tienes el esperma y generas esta combinación. Lo fecundas y esperas 5 días a que crezca. Hay diferentes técnicas en algunos lugares, algunas instituciones hacen las biopsias, se llaman, de los embrioncitos. En día 3 de su crecimiento, de su desarrollo, se puede hacer con la intención de poder hacer la transferencia en un día 5 donde tienes los resultados. En algunas ocasiones vale la pena llegar a día 5 para que tengas el total de tus embrioncitos para poder biopsiar y entonces
Ya los analizas, estos se quedan congelados y ya en unos días sabes los resultados antes de elegir al embrión que vas a poner en la pancita. Maravilloso. Y además surge una duda que es característica y es normal si no se hace, digamos, una manipulación genética. ¿Eso te parece si nos lo responde regresando de la pausa aquí en Claro Código que de sí. Salud? Regresamos, no nos tardamos nada. Estamos platicando aquí con la doctora Stephanie Love, que ella es ginecóloga, y estamos hablando sobre análisis genético preimplantacional. Regresamos. Ven, rapidísimo, no nos tardamos aquí en Código Salud. Estamos platicando con la doctora Stephanie Love. Ella es ginecóloga, miembro de la Fundación Pronatal, y estamos hablando de un tema muy interesante. Es un avance científico importante que ya se realiza en nuestro país sobre estudios genéticos preimplantacionales. ¿Qué pasa? Que trabajan directamente con los embriones, sabiendo que hay una carga importante de sus papás, de que si este bebé cuando nazca pudiera tener alguna enfermedad, desde antes de la concepción, es impresionante, ya pueden casi evitar esto. Yo te preguntaba porque es una inquietud muy regular. Cuando ustedes hacen este tipo de estudios, ¿manipulan genéticamente algo? No. ¿Cambian algo que puede o qué se hace? Porque aquí hay un aspecto ético muy importante. Sí, claro. Muy importante. El manejo de los embriones sí es básico lo que acabas de decir. O sea, la parte ética, tanto en el laboratorio como en el grupo médico, es súper importante mantenerlo y apegarse a la parte más natural, por así decirlo, de esta parte de las herramientas. No se manipula. En realidad lo que se hace es como si hicieras un diagnóstico de estos embrioncitos. Entonces, tú tienes a los embrioncitos que vas a biopsiar y vas a tomar unas pequeñas células de estos embrioncitos para saber la parte interna, la parte genética. Y entonces sí puedes saber cuáles son los embriones que son viables para una transferencia. Entonces no estás tú manipulando porque tampoco ni vas a corregir, ni le vas a poner de más, ni el color de Ni ojo. vas a clonar absolutamente nada, exactamente. nada de eso. Los embriones son generados por las células maternas, paternas de la pareja, y eso sí, los que te llegan a un día específico en donde los analizas pueden estar físicamente, morfológicamente, ¿no? Cuando los ven al microscopio, de ciertas características que te parece que están sanos y no estar sanos en su interior. ¿Cómo te lo indican? Es decir, ustedes como especialistas, ¿cómo saben una vez que están haciendo este análisis por esta biopsia, estas células de los embriones, que vienen con alguna carga genética importante para padecer alguna enfermedad? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo le dan lectura a eso? Es como si leyeras los cromosomas, tal cual. O sea, lees los genes y lo que te van reportando son las alteraciones. Entonces te avisa si hay alguna alteración. Exactamente, entonces por ejemplo te puede decir, con esto viene obviamente pegado el que sepas el sexo del embrioncito, que ya depende de las parejas si están interesados en saber, si no, lo que sea. También en enfermedades que se asocian a diferentes sexos, por ejemplo, que están ligadas al X, que están ligadas al Y, es importante que sepamos qué embriones puedes excluir de poder utilizarlos como un viable bebé cuando te da ese sexo. Entonces sí es importante tener los dos datos por la parte médica. Entonces te reportan el sexo del bebé, sus cromosomas sexuales, y reportan también las cargas genéticas, ¿no? O sea, los cromosomas donde tienen alteraciones. Entonces ahí tú sabes qué embrión no está viable para poder transferir y que te genere un bebé sano. ¿Y qué haces? Si tiene, digamos, una carga genética importante de alteración en los cromosomas, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Los desechas, los destruyes? ¿Qué haces? Esos empezando, los separas, ¿no? Todos los embriones vienen con un número, tal cual como se fueron generando. Entonces tú sabes cuáles vas haciendo como la relación de cuáles son los sanos y cuáles son los que no. Y los que no están sanos, la posibilidad que nosotros les damos a las parejas para que no sientan que desechan embriones, porque finalmente pues ya están en ese día en que pudieran ser bebés viables, aunque sabemos que genéticamente no, y lo más probable es que si tú implantas o transfieres uno, no va a implantar o te genera una pérdida. Esa es la causa real por la que haces este estudio, para no volver a poner a las pacientes que han pasado por en esta situación, o para no generarles esa situación aunque no la haya pasado previamente. Entonces les sugieres que esos embrioncitos los descongelamos, finalmente están todos congelados, los descongelamos y los ponemos en vagina como si naturalmente se fueran a absorber. No hay posibilidad de que implanten y finalmente es como la naturaleza absorbiendo las propias células, ¿no? Dentro del cuerpo de la madre. Entonces, ya digamos, separados estas alteraciones genéticas,
ya se puede trabajar directamente con embrioncitos que vienen sanos, Exacto. por decirlo así. Ya no hay una carga genética manifestada en el embrión. Entonces, este es cuando ya hace un procedimiento in vitro, ¿no? Ya se hace la fecundación y entonces procede a la implantación en la mujer y ya empezar directamente su proceso de embarazo regular. Exactamente, y es un embarazo normal y realmente sí tiene mucho más beneficio de lo que le pueden ver el solo nada más saber que está sano. Está padrísimo que sepas que está sano, pero sí es lo que comentábamos, no exponer a los padres, no exponer a la mamá a que tenga un embrión que, aunque se vea morfológicamente bien, que antes se transferían así, los veías en el día que tenías que transferir, cumplía con las características y se hacía la transferencia, no exponer a que tengamos ninguna pérdida, que vuelvan a pasar a lo mejor por otro procedimiento in vitro, porque a lo mejor no tenemos pérdida, pero tampoco se nos embaraza, ¿no? Y también podemos facilitarle a las parejas que finalmente hagan embarazos de un solo embrión, ¿no? No buscar arriesgar que tengan embarazos múltiples, que a lo mejor dices, bueno, pues es gemelar, no pasa nada, ¿no? Y esta es la gran ventaja también de este estudio, porque se da mucho en personas que tienen problemas para tener familia, que lo intentan y tantos procedimientos que terminan teniendo embarazos múltiples. Exactamente. Personas que tienen hasta 2 bebés, incluso tienen hasta 3 bebés. Muy bien, si me permites, doctora, vamos a hacer un corte informativo. ¿Todavía no? Ok, bueno, vamos a seguir precisamente, doctora. Entonces, ¿qué tan accesible es esto? Porque nos preguntan en redes sociales, suena muy bonito, está padrísimo, qué bueno, pero ¿qué tan accesible es incluso económicamente? ¿Existen las suficientes clínicas? ¿Dónde se hace todo esto? Sí, es accesible, no son unos costos irreales, a pesar de que uno lo piense así, porque también dices, ¿a poco lo hacemos en México y está como accesible a todos? Está accesible a todos. En Fundación Pronatal en específico, en las demás clínicas no sé, cada quien tiene su tipo de ayuda, entonces también nos acercamos mucho a los pacientes que necesitan ayuda, que han pasado igual, ¿no? Por tanto problemas de infertilidad, por pérdidas recurrentes. Y se busca la manera de que sea accesible para ellos. Y a propósito, doctora, pues si puedes, por favor, invitar a la gente para que se pueda acercar precisamente a la fundación, teléfono, redes sociales, por favor. Claro que sí, el teléfono es 55 20 22 38 y en redes sociales estamos como en Facebook como Pronatal y en Instagram como pronatal.mx. Fabuloso. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Código Salud. Que tengas un excelente día. Igualmente. Ahí lo viste, el avance de la ciencia en beneficio de los bebés que nazcan sanos.